Hola a todos, hoy les quiero hablar de sangrado digestivo superior, una charla que sea corta, concreta y muy práctica sobre todo, más allá de lo que dice el libro, que refleje un poco como la experiencia que tenemos con el manejo de los pacientes, porque hay dudas que pueden quedar sin resolver. Van a ver cómo a través de la charla al final nos vamos a enfocar más en el manejo únicamente de la úlcera péptica, a diferencia de todos los otros tipos de sangrado que puede haber, porque pienso que es el más importante ya que es el más frecuente de todos. Como generalidades, el sangrado digestivo superior es muy frecuente. En los servicios de urgencias vemos esto casi que todos los días. Es 5 veces más frecuente que el sangrado digestivo inferior si lo tuviéramos que comparar. Y se resume como sangrado digestivo superior todo aquel que proviene de una causa proximal al ligamento de Treitz. Vamos a ver más adelante un poco de anatomía. Algunos otros libros puede que vean que dice que es todo lo que sea proximal al esfínter de Body o a la papila, porque muchas veces el endoscopio solo va a llegar hasta esta segunda porción y le queda difícil avanzar hasta la tercera o cuarta porción del duodeno. Sin embargo, pues tenemos que tener claro que actualmente la división se hace en sangrado digestivo superior hasta el ligamento de Treitz, o sea, esófago, estómago y duodeno. Sangrado digestivo inferior será el colon, todas sus porciones y el recto. Y sangrado digestivo medio actualmente se define como el intestino delgado, tanto yeyuno como íleon. La presentación de este sangrado puede ser desde leve a masivo. Esto es muy variable. Hay muchos pacientes que son difíciles de manejar también porque llegan por pintas de sangre, melenas muy sospechosas o muy debatidas, mientras que llegan otros pacientes exsanguinados totalmente, con emergencias donde tenemos que hacer una evaluación y una reanimación adecuada y oportuna. Entonces le llamaremos a este tipo de sangrado un sangrado masivo cuando causa una inestabilidad hemodinámica en el paciente. Se divide generalmente en la mayoría de textos, y nosotros también así lo hacemos, en sangrado digestivo variceal y no variceal, ya que el variceal de por sí es una charla por sí sola, la fisiopatología es completamente diferente, la reanimación también será diferente, es de manejo más frecuentemente por el internista o el hepatólogo, y nosotros veremos todas las otras causas de sangrado digestivo, principalmente, como les dije ahorita, la úlcera péptica. La mortalidad, aunque llevaba muchos años sin lograr disminuir, recientemente sí se ha visto que ha bajado. Tenía tradicionalmente una mortalidad de aproximadamente un 10% y ahora oscila alrededor del 2%. Esto secundario a tres cosas claves. Uno, el uso de inhibidores de bomba de protones, que a diferencia de los anti-H2 han logrado esto. Dos, el uso más racional de los AINES por parte de todos los médicos que formulamos este medicamento. Entendemos que tienen problemas no solo renales, sino también a nivel gastrointestinal y estamos haciendo un uso más racional de ellos. Y tres, debido a la erradicación más amplia del Helicobacter pylori. En cuanto a la anatomía, recordar que pues vamos a hablar del esófago, ¿no es cierto? El estómago y el duodeno. Aquí en la imagen vamos a hablar principalmente del estómago. Quiero que entiendan, porque es donde está la mayoría de causas, quiero que entiendan que es un órgano bastante bien irrigado, lo cual va a ser un poco problemático en aquellos pacientes, menos del 10%, que llegan a tener sangrados de alto riesgo, porque tratar de detener el sangrado puede ser un poco complejo. El estómago es irrigado por todas las ramas del tronco celíaco. El tronco celíaco, miren cómo tiene, aunque puede haber variantes anatómicas, tiene tres ramas principales. Se divide en gástrica izquierda, arteria esplénica y arteria hepática. Todas estas contribuyen a la irrigación del estómago. La arteria gástrica izquierda irriga la curvatura menor junto con la gástrica derecha. Esta gástrica derecha es rama de la arteria hepática propia. La curvatura mayor la irriga la arteria gastroepiploica, tanto el estómago como el epiplón, como su nombre lo dice. La parte derecha será rama de la arteria gastroduodenal y la parte izquierda será rama de la arteria esplénica. Y el fundus, que nos falta por acá como su irrigación, está dado por los vasos cortos, que son ramas directas de la arteria esplénica o de alguna de sus ramas distales. En cuanto al duodeno, miren esto, la arteria gastroduodenal irriga tanto el estómago como el duodeno. Esta arteria gastroduodenal se convierte en la pancreatoduodenal superior y también se comunica hacia abajo con una que proviene de la arteria mesentérica superior, que es la pancreatoduodenal inferior. La arteria gastroduodenal pasa por detrás del bulbo duodenal, o sea, de esta primera porción, y esas úlceras posteriores también tienden a ser complejas porque su sangrado puede, o sea, una úlcera que esté ahí puede horadar hacia la arteria y causar sangrados masivos.
En cuanto a la presentación, hablemos de dos cosas: por qué consultan los pacientes, qué síntomas nos refieren y qué hallazgos podemos encontrar al examen físico. La presentación clásica, mencionada siempre en los libros, será la hematemesis y las melenas. Hematemesis, sangrado rojo rutilante por boca, proveniente del estómago. Hay que diferenciarlo muy bien, y esto con un interrogatorio, aunque muchas veces es difícil, diferenciarlo de la epistaxis, ¿sí? Y las melenas, deposiciones negras, malolientes, un olor sui generis, dicen los libros, porque es un olor fétido, anormalmente fétido, lo van a diferenciar cuando lo presencien. Y hay que diferenciar las melenas, por ejemplo, de posiciones negras en pacientes que consumen hierro. Cambia la consistencia, se vuelve más pastosa, la sangre irrita el tracto gastrointestinal y puede dar algo de diarrea, entonces es una deposición pastosa, diarreica y con el olor característico que les menciono. Estas melenas se producen por la degradación del grupo M durante todo su transcurso por el tracto gastrointestinal, hasta teñir la materia fecal de este color. Diferente a la hematoquesia o la rectorragia, que son ya sangre tiñendo la materia fecal normal, o la rectorragia, que es sangre roja franca por el recto, que es muy poco frecuente que se presente en el sangrado digestivo superior. La hematoquesia posiblemente puede presentarse en aquellos pacientes que tienen un sangrado abundante del tracto digestivo superior y este tránsito es rápido y la sangre no alcanza a digerirse por completo. Pensar principalmente en varices esofágicas con sangrado activo, fístulas aortoentéricas o úlceras grandes y con sangrado en jet activo. Hay otro tipo de pacientes que no consultan por urgencias porque posiblemente vieron el sangrado macroscópico, sino que generalmente se presentan o por consulta externa o algunas veces remitidos al servicio de urgencias por la presencia de anemia, que típicamente es una anemia microcítica hipocrómica con ancho de distribución eritrocitario ancho, que corresponde con una anemia ferropénica por las pérdidas sanguíneas. Consultan por palidez, fatiga y generalmente son trasladados del servicio de consulta hacia las urgencias, muchas veces en necesidad de una transfusión. En cuanto al examen físico, entonces, hablamos, lo más importante es ver la estabilidad del paciente cuando llegue. No nos importa saber cuál es la causa, necesitamos saber qué tan estable está, al igual que en el trauma, como un ABCDE, ¿no es cierto? Entonces, para esto lo principal serán los signos vitales. Y recordar que según el shock hemorrágico, solo aquellos que están en un choque grado 3 van a tener la presión arterial baja, ¿no es cierto? Cuando ya han perdido más del 30% de la volemia. Entonces, muy importante recordar, el hecho de tener una presión arterial normal no significa que el paciente no haya perdido una cantidad importante de sangre. Los pacientes que están en un choque hemorrágico grado 2 ya han perdido del 15 al 30% de la volemia, es una cantidad importante, y posiblemente vamos a verlo representado solo con un llenado capilar lento o con una taquicardia compensatoria para mantener la presión arterial. De arriba a abajo, que les recomiendo que hagan siempre un examen: evaluar las mucosas, si están húmedas o secas, evaluar las conjuntivas para ver si hay palidez, evaluar la hidratación, ver cómo está la lengua, si tiene presencia de saliva, si la piel está normal o si, a diferencia de esto, por ejemplo, los pacientes ancianos que van perdiendo la piel, uno retrae y no vuelve a su posición normal. Ver si hay presencia de adenopatías, sobre todo en nuestro medio, ya que el cáncer gástrico es una causa frecuente. Adenopatías en cuello principalmente, pero también axilares y alrededor del ombligo. Ver si hay masas palpables, obviamente también pensando en cáncer, o en si hay masas pulsátiles, obviamente en aneurismas. El dolor epigástrico es muy frecuente en los pacientes con úlcera péptica, pero recuerden que los pacientes que sangran por úlceras pépticas rara vez se perforan. Rara vez suceden las dos cosas a la vez, que haya sangrado hacia la luz y perforación hacia el peritoneo. Entonces no esperemos encontrar unos signos de irritación peritoneal, pero sí un dolor epigástrico. El llenado capilar y los pulsos en las extremidades son claves. Hay que buscar esto, ya que son marcadores de hipoperfusión mucho más tempranos que la taquicardia y la hipotensión per se. En cuanto a los antecedentes, debemos buscar principalmente enfermedades. Si el paciente ya conoce que sufre de cirrosis, correlacionarlo con varices esofágicas. Si el paciente ya ha sufrido de enfermedad acidopéptica o de úlceras pépticas, porque pueden repetir, ¿no es cierto? Y si el paciente tiene enfermedad coronaria, siempre les sugiero que busquen esto. ¿Por qué? Porque uno, es un paciente de más alto riesgo. Dos, generalmente toman algún antiagregante. Y tres, son pacientes que tienen unas metas de hemoglobina diferentes a la población normal. Los medicamentos que consume el paciente, claves, básicos, preguntar por esto, principalmente AINES, pero no se les ocurra preguntar al paciente si toma AINES.
debemos preguntarle si toma naproxeno, ibuprofeno, nombres comerciales, preguntarle Advil, Apronax, si toma antiagregantes, pero de nuevo, no preguntarle por el antiagregante, ni siquiera por la aspirina, hay que darle la opción de aspirina, ASA, Asawin, salicílico, y van a ver que muchos pacientes negaban que lo tomaban hasta que por fin hacen como que reconocen el medicamento por alguno de estos nombres que ustedes les dan. Si toma anticoagulantes, obviamente el paciente puede estar sobre anticoagulado o ser peor en un paciente que está sangrando por una úlcera y estando anticoagulado. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los esteroides, también pueden favorecer los sangrados digestivos, y si el paciente ya usa o no inhibidor de bomba de protones, ya que si presentó un sangrado en la presencia de este medicamento, pues posiblemente tendremos que tener consideraciones adicionales. En cuanto a los tóxicos, preguntar si fuma, no solo cigarrillos, si usa alguna otra droga psicoactiva, principalmente la cocaína puede estar asociada a sangrados por isquemia en la mucosa, y si toma o consume medicamentos o alguna cosa naturista que también puede predisponer a sangrados. Otros antecedentes que les sugiero que pregunten si tienen cirugías previas, principalmente gastrointestinales con anastomosis de esófago a yeyuno, de estómago a yeyuno, porque en estos sitios de anastomosis, un bypass gástrico, puede haber úlceras de la anastomosis. ¿Qué religión tiene el paciente? Es muy frecuente encontrar pacientes en nuestra consulta de urgencias o de consulta externa, testigos de Jehová que no permiten ni siquiera bajo el riesgo de muerte transfusiones sanguíneas. Entonces, en estos pacientes tenemos que detectarlo a tiempo para no ir a hacer cosas o tomar medidas en contra de la voluntad del paciente. Y si ya ha sido transfundido el paciente, porque posiblemente esto nos va a hablar de que ya ha tenido sangrados importantes. En cuanto al manejo inicial, recuerden, al igual que en trauma, el manejo inicial no es hacer la endoscopia. El manejo inicial es estabilizar al paciente si es que llegó inestable. Entonces, para asegurar esta estabilidad hemodinámica necesitamos un catéter, idealmente 2, de calibre grueso, 16, 14 French, para poder pasar un volumen rápido en caso de ser necesario. Este volumen podrá ser de cristaloides y vemos si el paciente es respondedor o no. Empezamos con bolos de 250 o de 500 hasta llegar a un máximo de 1500 cc, donde el paciente ya posiblemente debió haberse estabilizado si estaba en un grado 1 o grado 2 del shock hemorrágico. Si por el contrario el paciente no ha estabilizado después de esto, o el paciente debuta con sangrado activo y una inestabilidad hemodinámica marcada, dada ya por taquicardia e hipotensión, este paciente es candidato de entrada, no esperar la hemoglobina, no esperar que le pasemos todos los líquidos, sino pedir de entrada la sangre y apenas llegue a hacerle una transfusión de hemoderivados, principalmente glóbulos rojos empacados. Posteriormente, según el número de glóbulos rojos que le hayamos tenido que transfundir, pensar que el paciente puede estar haciendo una coagulopatía y pensar también en plasma fresco y plaquetas. Los hemoderivados generalmente en el paciente cuando ya está hospitalizado o en urgencias también tendrán una indicación de transfusión que generalmente está establecida como restrictiva, o sea, no tenemos que llevar al paciente una hemoglobina normal. El umbral para transfundir al paciente será cuando tenga la hemoglobina menor a 7, o si está menor a 8 en los pacientes que tienen enfermedad coronaria, ya que no van a tolerar la hemoglobina más baja de este nivel, pueden infartarse nuevamente. Si el paciente tiene un nivel bajo de hemoglobina y está con síntomas claros de ortostatismo, también está indicado la transfusión. Y si el paciente ha tenido una caída importante de la hemoglobina, pero no está en estos rangos, digamos un paciente pocoso que vive en la altura, que tiene normalmente una hemoglobina de 18, posiblemente con 12 u 11 de hemoglobina ya esté presentando síntomas que un paciente que no tenga esta hemoglobina no presentaría. Entonces, tener todos estos factores en cuenta. Y sobre el bolo o la infusión de inhibidor de bomba de protones inicial, lo que yo hago generalmente es basarme en el Blatchford, que es una escala que vamos a ver más adelante. Si el Blatchford me da bajo, yo no utilizo el inhibidor de bomba de protones de entrada. Si el Blatchford me da alto, sí decido iniciar un bolo y seguir con una infusión. ¿Qué han dicho los estudios? La infusión o el bolo de inhibidor de bomba de protones venoso previo a la endoscopia sí ha demostrado una disminución en el resangrado, una disminución en los hallazgos de alto riesgo. Entonces esto ya será criterio de cada uno y según disponibilidad de cada uno de los servicios. La escala de Blatchford de las que les hablaba ahorita es una escala como la primera que vamos a hacer con el paciente que ingresa por urgencias. Es una escala que nos debe alertar porque predice la necesidad de que el paciente requiera alguna intervención. ¿Intervención de qué tipo? Transfusión de sangre, endoscópica, o sea, que la endoscopia no solamente sea diagnóstica, sino que también tengan que hacer una intervención endoscópica, como clips, argón,
inyección porque tengo un hallazgo de alto riesgo, como veremos más adelante, o cirugía, que es mucho menos frecuente. Y un Blatchford bajo también ha sido encontrado en los estudios como predictor de que el paciente es candidato a manejo ambulatorio. Sin embargo, esto puede presentarse, lo hablo por en donde yo trabajo, generalmente cuando el paciente llega con un sangrado digestivo, la disponibilidad de la endoscopia, el costo, digamos, también, hacen que la endoscopia generalmente la realicemos en ese mismo ingreso a urgencias. Sin embargo, si el paciente tiene un Blatchford bajo de 0, en algunos estudios incluso de 1, este paciente será candidato para ser dado de alta de una forma segura y hacerle la endoscopia en esa próxima semana para ver cuál era el hallazgo que lo tenía con este sangrado, que posiblemente no estaba causando un deterioro hemodinámico ni un riesgo para el paciente. Importante la escala de Blatchford. Miren cómo de los laboratorios únicamente utiliza hemoglobina y otra que es muy importante, la urea. La urea se aumenta desproporcionalmente en el sangrado digestivo superior, no por la azodemia prerrenal que produce la hipovolemia. Eso sucede también en el sangrado digestivo inferior. La urea se aumenta de manera desproporcional en el sangrado digestivo superior por la absorción de productos de la degradación del grupo M, productos nitrogenados, y entonces mientras más alto esté esa urea o esa relación boom-creatinina, más alto vamos a sospechar que sea el origen del sangrado gastrointestinal. Entonces es muy importante solicitar la urea en los laboratorios iniciales. Esta escala se ha modificado, le han hecho algunas modificaciones que utilizan menos parámetros, todas estas son válidas. Les propongo pues que revisen en la literatura las diferentes variables. Sobre la endoscopia digestiva superior, recordemos que se dice que debe haber una endoscopia urgente, pero urgente no significa ya. Urgente significa en las primeras 24 horas. ¿Qué pasa si le hacemos un paciente inmediatamente ingresa una endoscopia? Es muy probable que no sea exitosa, ya que puede que encontremos el estómago lleno no solo de sangre, sino también de comida. El paciente posiblemente con un ayuno de 6 horas va a tener mucha mejor visibilidad en el momento de la endoscopia. Esto dependiendo obviamente de la condición en la que ingrese. Si es un paciente que ingresa y sospechamos varices esofágicas, que ya dijimos que de esto no vamos a hablar, y está con un sangrado masivo, que lo estamos transfundiendo, posiblemente sea muy buena idea solicitar una endoscopia y hacerla de inmediato, porque el manejo también corresponderá a tratar de ligar las varices. Pero si es un paciente que llega estable, que posiblemente tiene sus signos vitales normales, que lo que tuvo fue 2 episodios de melena y una hemoglobina un poco baja, será buena idea dejar una espera para que esa sangre y la comida avancen, y cuando hagamos la endoscopia en las primeras 24 horas, como decimos, posiblemente ya puedan hacer un hallazgo específico y realizar un tratamiento si es necesario. La literatura van a ver que menciona mucho la eritromicina y el uso de sonda nasogástrica antes de la endoscopia. ¿Qué tienen que ver estos? La eritromicina sí funciona como prokinético, en donde se cuente con esta por vía intravenosa, se debe aplicar por esta vía, ya que favorece el movimiento gástrico, el vaciamiento gástrico, y el endoscopista va a tener una mejor visibilidad en el momento de la endoscopia. Y el uso de sonda nasogástrica o no en urgencias es muy debatido. En nuestro medio generalmente no la utilizamos. ¿Qué dice la literatura? Si usted pasa una sonda nasogástrica, tiene varios fines. El primero es poder evacuar el contenido gástrico. El segundo, usted tratar de pasarla, pero ojo, para esto debe llegar hasta el duodeno. Y el hecho de que usted tenga un débito bilioso por la sonda le garantiza a usted o le hace sospechar que ya está en duodeno y que no hay sangrado ni en estómago ni en duodeno. Un hallazgo de débito claro de jugo gástrico no le descarta a usted la presencia de sangrado, ya que la sonda, la punta puede que esté en el estómago y no haya pasado a su duodeno, y allí es donde está presente el sangrado. Asimismo, un débito hemático franco le confirma a usted que sí hay sangrado. Entonces, en general, la sonda le podría ayudar para confirmar la presencia de sangrado, no la descarta definitivamente, me parece a mí, y podría ayudar en los pacientes que no tienen el ayuno y que necesitan una endoscopia urgente. Laboratorios de sangre que vamos a pedir. Hay laboratorios básicos para todos los pacientes y hay algunos otros que, según el interrogatorio del examen físico, lo que hayamos encontrado, lo vamos a solicitar. ¿Qué le pido yo a todos los pacientes? Un hemoleucograma para ver principalmente cómo está la hemoglobina y las plaquetas. Una hemoclasificación, porque todos estos pacientes tienen riesgo de terminar en transfusión. BUN y creatinina, ya les hablé en el Blatchford cuál es la importancia de esto, no solo su estado de volemia, sino también que me hace sospechar que el origen del sangrado sea alto.
Tiempos de coagulación, clave también, sobre todo si hay pacientes que toman medicamentos que los alteran, como anticoagulantes. Ionograma, ya que el paciente pudo haber consultado, bien sea por vómito, episodios de vómito con sangre o episodios de diarrea de tipo melenas. Y para algunos pacientes, ya cuando sospechamos que están en un grado 2 o 3 de shock, obviamente los medidores de shock, el lactato y los gases arteriales, ver cómo está ese déficit de base y un perfil y una función hepática en los pacientes que sospecho que la causa puede ser por una hepatopatía. Una vez ya ingresamos al paciente, hicimos la escala de Blatchford para ver si el paciente requiere intervención o no, lo vamos a dejar. Podemos utilizar esta otra escala, que es la escala de Rockall, que nos predice mortalidad. Esta evalúa mucho más, miren cómo la edad del paciente, los signos vitales y comorbilidades que tenga, porque según esto, un paciente va a tolerar o no un sangrado digestivo. La escala de Rockall existe tanto preendoscópica como postendoscópica, ambas son muy útiles y cuando tenemos un valor elevado de esta escala, posiblemente ese paciente sea mejor vigilarlo en una unidad de alta dependencia, como una unidad de cuidados especiales o una unidad de cuidados intensivos. ¿Cuándo es alto? Cuando el valor es igual o mayor a 5, intermedio de 3 a 4 y bajo de 0 a 2. Recuerden entonces que esta la debemos hacer antes de la endoscopia y después corregirla con los hallazgos endoscópicos porque esto también le aumenta o le reduce el riesgo al paciente. Sobre las causas más frecuentes, esto quiero que quede claro. En estas tres que están viendo están el 80% de probabilidades de sangrado. La úlcera péptica es sin duda la principal. Del un 50-60% de los pacientes sangran por una úlcera péptica que puede estar en esófago, estómago o en duodeno. La enfermedad erosiva es la segunda causa. Esta generalmente causa un sangrado que es más larvado, crónico, que lleva al paciente a anemia, aunque puede ser agudo también. Y el sangrado variceal es la tercera causa. Entre otras causas, tenemos, y resalto acá el cáncer, en nuestro medio es muy prevalente el cáncer gástrico, entonces siempre sospecharlo, siempre interrogar, siempre examinar buscando esto. El desgarro de Mallory-Weiss, un desgarro en la unión gastroesofágica por aumento de la presión intraabdominal que puede suceder después de muchos episodios de vómito, pero puede suceder también en un paciente que tuvo una convulsión, por ejemplo. Las angiodisplasias, muy frecuentes en todo el tracto gastrointestinal, muy frecuentes en pacientes de edad avanzada. La lesión de Dieulafoy, que es una malformación arterial. Los pólipos, que son protuberancias de la mucosa hacia la luz. Los divertículos, que por el contrario son saculaciones hacia la parte externa. No solo los divertículos son en el colon, pueden estar en cualquier parte del tracto gastrointestinal y son muy frecuentes en el duodeno, justo al lado de la papila. El sangrado por Wirsung o por colédoco, estos son llamados hemosucus pancreaticus o hemobilia, ya que sangrado proveniente del páncreas o sangrado proveniente del hígado pueden bajar por sus conductos y manifestarse como sangrado a través de la papila, cayendo en la segunda porción del duodeno. El sangrado post-sepre también, aunque es poco frecuente, pero se presenta y lo vemos en los pacientes posteriores a este procedimiento cuando hacen una esfinterotomía generalmente. Y muchas otras causas que ya no serán el motivo de esta charla, pero que debemos tener en cuenta. Sobre la úlcera péptica, que les dije que era como la especial de esta charla, vamos a hablar y tiene que quedar muy claro. El Helicobacter pylori y los AINES, cuando se juntan, son la bomba perfecta para que haya una úlcera péptica. No todos los pacientes que toman AINES hacen úlceras, no todos los pacientes que tienen Helicobacter pylori hacen úlceras, pero si los pacientes les juntamos estos dos factores, eso sí va a ser una receta para que el paciente tenga una úlcera péptica. En cuanto a clasificaciones, sigamos hablando de estas. Está la clasificación de Forrest, que ya en este caso es específica para úlceras de aspecto benigno y nos habla del tipo de sangrado que tiene el paciente y según este, el riesgo de resangrado que va a tener también. Las vamos a dividir en 1, 2 y 3, siendo la 1 más grave y mayor, siendo la 3 de menor gravedad, porque ya la úlcera posiblemente está cicatrizada. Como vemos en esta tabla, las grado 1 tienen sangrado activo, las grado 2 se dividen en 2A, B y C. Las grado 2A son una úlcera con un vaso visible no sangrante, 2B un coágulo adherido a la úlcera, 2C ya hay una mancha plana y por último en la grado 3 que ya hay fibrina en el fondo de la úlcera y está en proceso de terminar su cicatrización. Mientras más avanza esto, es como, háganse de cuenta, una herida que uno tenga en alguna parte del cuerpo. Primero está sangrando a chorro, después empiezan a llegar algo de plaquetas y ya el sangrado empieza a ser un babeo.
posteriormente vamos a ver solamente el vaso visible, el coágulo que se va a formar ya no solo por fuera, sino por dentro. Al retirar ese coágulo va a quedar la mancha plana y finalmente pues ya la costra, ¿no es cierto? Esto es como cualquier otra lesión que pudiéramos tener en alguna mucosa. Según su grado, miren lo importante del riesgo de resangrado. Decimos que las úlceras 2C y 3 son bajo riesgo de resangrado, con menos del 10%. Las 1 y las 2A son úlceras con alto riesgo de resangrado. Miren que tienen el 50% en adelante de resangrado. Son caricellazos que vayan a volver a sangrar. Y las grado 2B, que son las del coágulo adherido, decimos que es un riesgo intermedio, donde generalmente, ¿qué propone la literatura? Que el endoscopista quite ese coágulo y mire si queda una mancha plana o mire si queda un vaso visible o si arranca a haber un sangrado. Y según esto, el coágulo, el 2B, ya lo tiramos hacia un alto riesgo y se hace tratamiento endoscópico, o lo tiramos hacia un bajo riesgo y ya vemos que no necesita tratamiento. Por el contrario, si el endoscopista decide dejar el coágulo ahí, es mejor fallar o pensar a favor del paciente y tratarla como una úlcera de alto riesgo, ¿no es cierto? Porque no sabemos debajo de ese coágulo que podría estarse presentando. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los pacientes de alto riesgo y de bajo riesgo? Esto ya cuando tenemos el resultado de la endoscopia. Los pacientes de bajo riesgo, la endoscopia será únicamente diagnóstica, no requieren tratamiento. El IVP lo podemos pasar a IVP oral. La dieta podrá ser ya dieta libre, no necesita ninguna restricción. Y el manejo será ambulatorio. Entonces el paciente se va para la casa con su fórmula de IVP, ojalá por 4 a 8 semanas, que es lo que tarda esta úlcera en resolver, un manejo ambulatorio por consulta para ver si se tomaron biopsias, si hay presencia o no de Helicobacter pylori, y claros signos de alarma de resangrado, porque hay que advertirle al paciente, su riesgo es bajo, pero no significa que no pueda resangrar. En los pacientes, por el contrario, que son de alto riesgo, enfoquémonos ya en esto. La endoscopia será terapéutica, vamos a hablar de esto. El manejo con inhibidores de bomba de protones será venoso. La dieta se debe suspender y la hospitalización debe ser por 3 días, tiempo en el que es más frecuente que haya este tipo de resangrados y en el que tenemos que hacer un seguimiento para ver si necesitamos hacer una segunda mirada endoscópica. Entonces, hablemos de endoscopia terapéutica. ¿Qué es lo ideal? Que esa úlcera que está con sangrado o signos de alto riesgo de resangrado, le demos un tratamiento dual. De todas las opciones que hay, aquí tenemos la inyección con adrenalina o con un agente esclerosante. La terapia térmica generalmente es con cauterio, pero puede ser con argón, o el uso de clips. Lo ideal es una terapia dual que combine la inyección con alguna de las otras dos, y eso logra un éxito cercano al 100% en el control inmediato de la úlcera, ¿sí? Los sellantes de fibrina son otra técnica que se pueden utilizar también, menos usados en nuestro medio. La verdad no he visto que recurran a esto en nuestro medio, en mi carrera, pero también es una opción disponible. El inhibidor de bomba de protones venoso. La idea de este inhibidor de bomba de protones, y por qué darlo venoso, es porque queremos asegurar que el paciente tenga un aumento del pH mientras se vuelven a regenerar más bombas de protones, mientras se vuelven a activar más bombas de protones. Este proceso tarda 3 días. La idea de dar este inhibidor de bomba de protones por vía venosa y no oral, aunque hay algunos estudios que han logrado pues, resultados similares, es lograr aumentar el pH mientras se activan más bombas de protones, que esto tarda aproximadamente 3 días. Se pueden dar en un bolo seguido de una infusión, un bolo de 80 miligramos seguido por una infusión de 8 miligramos por hora por 3 días, o se puede dar siempre en bolos, una ampolla de 40 miligramos cada 12 horas. Esto nos va a ahorrar recursos porque va a utilizar menos ampollas. Esto nos va a ahorrar recursos como la bomba de infusión y va a permitir que el paciente pueda caminar por el servicio sin tener que estar pegado a esta bomba. Sobre la vía oral, en pacientes con alto riesgo, recuerden que aquí estamos hablando ya solo de los pacientes de alto riesgo, vamos a darle líquidos claros por 2 días, luego de esto ya puede recibir dieta normal al tercer día, previo a irse para la casa, y esto lo hacemos porque hay un riesgo de, con la comida, desprender el coágulo que se está formando o desprender los clips que se pusieron ahí recientemente. La hospitalización debe ser por 3 días, ya lo dijimos, porque este es el tiempo en el que se presentan la mayoría de resangrados y queremos detectarlo y que el paciente no esté en su casa. Este resangrado lo vamos a sospechar evaluando al paciente, no solo en clínica, sino también con los paraclínicos. Vamos a estar pendientes a los signos vitales, que no reaparezca una taquicardia o una hipotensión,
que la hemoglobina no tenga una caída importante de más de 1,5 gramos aproximadamente, que no haya signos nuevos de resangrado. Estos signos nuevos de resangrado sería una nueva hematemesis o la presencia de melenas después de que el paciente ya tuvo deposiciones normales, que éstas reaparezcan. Recuerden que las melenas pueden durar 3, 5 días, pero una vez se desaparezcan y tenga el paciente deposiciones normales, ya no debería volver a aparecer melenas. Entonces, si tenemos alguna de estas, vamos a pasar a lo que llamamos una segunda mirada endoscópica. En algunos textos van a ver que la recomiendan de rutina. En mi concepto no debería hacerse de rutina. Sin embargo, cuando lo recomiendan, dicen que en todos los pacientes de alto riesgo, 1A, 1B y 2A, se podría hacer a las 72 horas. Y es ver si la estrategia que utilizamos de escleroterapia más algún otro tratamiento endoscópico está funcionando o si por el contrario hay un resangrado. ¿A quién se la mandamos? Pacientes nuevamente, como les dije, que tengan caída de hemoglobina, que los signos vitales no estén preocupando, que tenga otra vez hematemesis o que haya reiniciado con melenas. Otras cosas que les quiero hablar de sangrado digestivo, bien debatido también, bien difícil, porque una cosa son los textos, protocolos de cada hospital, cirujano o internista que escribe el capítulo, y otra cosa es cómo funciona en cada hospital, esto es diferente. Pero se dice que después de 2 endoscopias fallidas podemos proceder a una arteriografía. Recuerden cómo era de bien vascularizado el estómago y la dificultad que va a presentar eso. Entonces, el éxito de una arteriografía, a diferencia del tratamiento endoscópico que es cercano al 100%, ya va a ser más del 60-80% de probabilidades que logremos controlar un sangrado. Si la arteriografía es fallida, debemos ir pensando en que ese paciente requiere de manejo quirúrgico para detener el sangrado. Esto puede incluir simplemente realizar una ligadura de un vaso o resecar un segmento del estómago o de la porción que esté sangrando. ¿Y en quiénes debemos sospechar que van a requerir cirugía durante la hospitalización? Pacientes que tengan una úlcera en el duodeno posterior, porque debemos sospechar que tenga una o que pueda erodar hacia la arteria gastroduodenal, que es una arteria mayor conectada directamente con la hepática, que saben pues ustedes por anatomía que está muy cercana a la aorta, entonces es un sangrado que generalmente es masivo. Sangrados que sea de la curvatura menor, porque precisamente también están irrigados por la gástrica izquierda. Úlceras que sean de más de 2 centímetros, o sea, estas son llamadas úlceras gigantes. Y en pacientes, obviamente, que sean con forres de alto riesgo, estos pacientes van a tener un riesgo de ser operados de aproximadamente el 10%. Listo. Y como ñapa, les quiero traer algunas otras cositas por ahí que generalmente se mencionan en la ronda, algunas veces difíciles de encontrar en la literatura, pero la aspirina, los antiagregantes, muy frecuentes en los pacientes con sangrado digestivo, se deben reiniciar 1 a 7 días después a que logremos controlar el sangrado. Recuerden que estos pacientes, si toman aspirina por prevención primaria, suspenderla, eso ya no está recomendado. Pero si es prevención secundaria, una vez tengamos controlado el sangrado, se puede reiniciar. Esto siempre requiere manejo conjunto con su internista, su cardiólogo, quien le haya mandado el medicamento, porque posiblemente el riesgo de que se tape un stent, de que vuelva a tener un evento cerebrovascular, podrá ser mayor. El tratamiento total de la úlcera péptica debe ser de 4 a 6 semanas. En algunos casos, generalmente en Colombia, y si es una úlcera gástrica, queremos hacer un control después de este tiempo para asegurarnos que la úlcera haya cicatrizado y siempre descartar que esa úlcera no vaya a ser maligna. El manejo del Helicobacter pylori se debe hacer según la biopsia. Idealmente, si el paciente ya se ha tratado, también evaluar la resistencia con cultivos y endoscopia de control en pacientes que tengan sospecha de cáncer, como les mencioné. En Colombia tenemos alta prevalencia, ojo con síntomas constitucionales, si el paciente ha tenido pérdida de peso, si hubo alguna adenopatía sospechosa, si la úlcera dejaba al radiólogo con sospechas. Esto lo clasifican ya no con Forrest, sino con Borman en úlceras con neoplasias avanzadas, entonces siempre hacer el control endoscópico.